Ay, acabo de llegar. Bueno, tengo un video de Halloween que hacer. Oh, y esta rosa, digo, muñeca. Y tiene una nota. Totoroto, pupurunga, buenarum pompo, piten paroro pompo, pimpe a pompo, tompe pepo, pupi paro, que con papá cara pupepo. ¡Chocolates feas! ¡Sala verga! ¡Dios está controlando mi mente! ¡Ah! ¡Es demasiada esencia! ¿Dónde estoy? ¿Por qué está tan oscuro? Sí, robé el cuerpo a ese tipo. ¿Pero qué es eso? ¡Yo me largo! ¿Qué pasa, Peque? Parece que viste algo muy feo. ¿Sabes? No deberías entrar a la mente de las personas sin su permiso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuántos demonios le has vendido tu alma? A ver. A uno se la vendí para tocar bien la guitarra, otro le debo de cuando perdí un duelo de machetes en un cerro. Ya sabes que me mandaron a hacer una catedral, pero me hice pendejo y... Me rindo. Prefiero pasar la eternidad en ese cuerpo de muñeca. Así que era eso. Si no tienes dónde quedarte, conozco de un lugar lleno de demonios que te podría gustar, ¿sabes? ¿Te refieres a...? No, gracias. Espera, ya sé. Tengo que hacer un especial de Halloween y cuando termine podemos conseguirte un exorcista o algo. Podría ser peor, supongo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer especial de Halloween de este canalcito. Y pues para celebrar esta fecha voy a tener un dibujo algo macabro pero bonito de fondo. Además de que, acorde a la fecha, les voy a contar mis experiencias más aterradoras, perturbadoras, tétricas, macabronas y espantosas. Así que... Casi me olvidaba que si gustas colocar tu experiencia o historia aterradora, puedes colocarla en los comentarios. Así que bienvenidos. Existe algo que no sabría cómo llamarlo, quizá lo misterioso o lo que no se puede explicar a pesar de haber sido testigo de ello. No lo llamaría aterrador ni tétrico, podríamos llamarlo lo siniestro, pero ese no sé qué es algo que desde niño me ha llamado a pesar de lo inexplicable que resulta su naturaleza. Y pues es la razón de este video. Ok, yo tenía 12 años cuando vivíamos en un pueblito, pero esta historia no tiene que ver con el pueblito, pues después de vivir toda mi adolescencia en ese lugar, mis papás decidieron que nos mudaríamos al centro o a la ciudad para ser más precisos. Algunas veces visitábamos la casa donde vivo hasta hoy para asearla o prepararla para el trasteo. En ese entonces yo amaba revisar foros de creepypastas y cosas siniestras en Taringa, y Dios mío, en Taringa. Recuerdo que leí el cuento de No todos los perros lamen. Es una historia perfecta para entrar a los relatos macabros. Pero el post que más me llamó la atención fue uno que trataba sobre una familia que se mudaba a un nuevo hogar, justo como mi caso. Solo que pasando las primeras semanas se dieron cuenta que algunas cosas desaparecían. Comida, para ser más específico. Un día estaban haciendo el aseo y la madre se dio cuenta de que había una puerta secreta como en Coraline, la cual llevaba una escalera que bajaba justo un cuarto pequeño, casi individual. En este había un pequeño colchón con cobijas viejas, juguetes de madera y pedazos de comida de la casa, lo que significaba que alguien estaba viviendo allí y que a veces salía cuando nadie la veía. Este cuentito me persiguió por el resto de mi adolescencia, pues semanas de revisar la historia, nos mudamos a esta casa nueva y para completarla
mi mamá me comentó que la dueña había fallecido en una de las habitaciones. A mí me tocó un cuarto un poco amplio, pero no fue donde falleció la señora. Y pues fue súper alienígena acostumbrarse a una nueva casa y a dormir en un cuarto que es súper oscuro, alejado de alguien. En aquel entonces nosotros no teníamos internet en casa y yo ni siquiera contaba con un celular o computadora propia para hacer ruido en el cuarto. Y les cuento un secretito. Tengo una imaginación y habilidad mental de crear imágenes tan poderosa que puedo ver películas dentro de mi cabeza solo imaginando los personajes y la situación. Pero esta bendición en ciertas situaciones puede ser una maldición, pues solo imagínate las primeras semanas en un cuarto que no conoces, en una casa que no conoces del todo, en el silencio más profundo y con una imaginación a todo lo que da, creando formas dentro de esa oscuridad. Quiero pensar que era mi imaginación que jugando cuando intentaba dormir, porque siempre me pasaba. Recuerdo que cuando estaba en el colegio no podía descansar en ese cuarto. Una vez estaba tocando guitarra y un susurro llegó a mí como si alguien llegara corriendo y te traspasara sin tocarte. Otra noche, intentando descansar, sentí como si alguien prendiera y apagara la luz como en Bob Esponja con el Nosferatu, pero de una manera muy rápida. Otra noche, secándome el cabello, volví a sentir ese susurro otra vez por mi espalda. Esa época, esos años fueron muy cansados para mí. Algunas veces yo no dormía hasta llegaba a irme a la sala o me dormía en el frío del pasillo porque no me gustaba para nada el ambiente de mi habitación. Incluso llegué a descansar casi 3 horas y quedarme dormido cuando estaba en el colegio. Quizá fue por el estrés que tenía en ese entonces, pues no me iba bien en el colegio y la verdad yo no quería estar allí ni ir a clases por lo sin sentido que era esa institución. Hasta ahora duermo en el mismo cuarto. Lo he pintado, lo he remodelado para que se vea más bonito para mí. He dejado de oír cosas, quizá porque dejo el celu con videos en la noche, pero en épocas siento sofocarme en las cobijas o despierto en la noche, no sé por qué, pero mi celular ha sido de gran ayuda para mí. Casi nunca me han pasado situaciones donde no puedo explicar qué es lo que mis ojos han visto o entender el sonido de aquello que no se puede entender. Pero la última vez que llegué a ver algo así, nunca lo voy a olvidar. Ok, recuerdo que tenía entre 5 o 7 años y en ese entonces el cuarto donde dormía tenía al lado derecho una gran ventana donde entraba la luz. Una madrugada, me desperté con la mirada hacia enfrente. Quizá eran las 3 a.m. y en el pie de mi cama había una sombra sentada. Recuerdo que todo ese cuarto estaba oscuro y por la ventana entraba la luz de la luna. Sin embargo, la figura que estaba en mi cama era tan oscura que sobresalía de las sombras de mi cuarto. No sé por qué recuerdo la silueta de un hombre joven, quizá delgado. Creo que lo miré por unos 5 segundos
que esta cosa me dice: ¿quieres dormir? No recuerdo cómo reaccioné o si mi mente bloqueó mi siguiente acción. Lo más probable es que me haya tapado con las cobijas por el miedo. Esa madrugada no pude dormir por el miedo y esperé despierto hasta que el sol saliera. No le conté a mis papás lo que había pasado, pero le comenté a mi hermana lo que había visto. Pero no le di importancia. Ok, aquí vienen mis teorías. Quizá de niño llegué a tener parálisis del sueño, pues recuerdo despertarme así porque sí y querer taparme, pero no poder moverme. Entonces trataba de mover un dedo o un pie. Me acuerdo que llegué a tener pesadillas con esa figura muchas veces, incluso cuando me quedaba solo. Yo la sufría como no tienen idea. Una tarde, mi familia estaba conversando en la sala y yo me quedé solo por ahí haciendo mis cosas de niño, hasta que me quedé pensando en las sombras y estas formas y empecé a llorar, no sé por qué. Y pues de la nada, no sé, no sé qué me impedía ir con los mayores y quedarme ahí sufriendo, pero me quedé solo, sin razón, hasta que me aburrí de llorar y fui con ellos. Creo que todo era mi imaginación por cómo mi mente juega. Pues a veces está llena espacio solito. Hasta llegué a pensar que eso era normal porque veía formas en la ropa amontonada. Entiendo eso. Lo que no tiene explicación para mí es cuando esas figuras te hablan. Ok, esta última, más que todo, es algo con lo que he tratado toda mi vida. Creo que es médico o algo en lo cual mi cerebro no funciona como debería. ¿Recuerdan que les conté que tengo una habilidad de imaginar y crear formas en mi cabeza? Bueno, a veces, no sé si sean mis ojos o mi mente, pero puedo distorsionar formas que percibo. Puede sonar locos. Quizá no me expliqué bien. Hay lapsos donde veo todo mi entorno colapsado. Por ejemplo, cuando veo una silla, la percibo como si estuviera hecha por ramas afiladas, como algo que te va a atacar, como si estuviera construida por raíces, como los logos de bandas de deathcore, así mismo. Pero en todo, y mi vista de cierta manera se encierra. Esta distorsión llegó a mí, creo que cuando tenía 10 o 12 años, y la encontraba en situaciones normales como cenas, jugando o antes de dormir. Y no solo llega a afectar mi vista, pues mi cuerpo se siente como roca, mi gusto se siente comprimido, como si te pesara la lengua, y por último vienen los fuegos artificiales que veo. Antes que nada, no afecta mi conducta, pero se siente como estar usando sus sustancias recreativas. No es como ataques anafilácticos, me parece que se llama. Que ves las formas y empiezas a convulsionar. Hasta donde yo sé, yo no convulsiono. Yo le digo ver ángeles o ver monstruos. Es curioso que mi cerebro genere esta clase de torcedura,
Y ya en mi adultez a veces la llego a experimentar cuando estoy muy estresado. Y lo peor es que viene en las noches. Creo que el peor lapso que he pasado fue en pandemia. Estaba muy triste por no poder resolver algunas cosas que debía hacerlas en persona. Entonces, una noche desperté. Mi cuerpo se sentía pesado y mi tacto era áspero. Esos son los síntomas antes de ver ángeles. Y creo que esta vaina se había activado en sueños con mi mente, viendo cosas. Qué bonito. No me imagino lo que puede hacer eso en un sueño, pero lo sentí como el infierno. Había formas muy agresivas y sentía que todo trataba de hacerme daño como en persecución. Una cosa es que experimente estos lapsos de día y otra cosa es en la oscuridad. En ese momento, cuando me dio ese lapso, pensé que tardaría poco en terminar, pero la intensidad de mis sentidos se amplificó hasta que decidí levantarme de la cama y pues ir por ayuda. El camino al cuarto de mi mamá se me hizo inmenso. Fue como dar pasos sobre escombros, era como caminar por el infierno, no sé cómo decirlo. Hace unas semanas me volvió a pasar. Creo que asociarlo con mis estados de ánimo puede ser importante y otra cosa es permanecer en control. En esa ocasión decidí contemplar las formas como lo hacía de niño. No es tan problemático de cierta manera, pero en ciertas situaciones, pues creo que son realmente fascinantes. Es como ver un universo diferente, pero distorsionado. Son como un desastre devorándolo todo y concentrándolo. Piensas que esa agresividad va a llevarte, pero solo puedes observar cómo todo colapsa. Es como lo que dije, ver ángeles bíblicamente. No sé cómo se diga. Algo que no pertenece a este mundo y que simplemente no se puede explicar. Ya, terminé. Gracias por esperar. Deberías ir por ayuda, ya sabes, terapia. Lo tomaré en cuenta. Ah, por cierto, mientras esperabas, te hice un dibujito. Ten. Espera, ¿en serio? Desde que ese tipo vudú me encerró en este cuerpo, nunca había hecho nada así por mí. De nada, solo cuídalo. Espera, tu acto de desinterés está rompiendo mi encantamiento. Te engañé. Ahora, el cuerpo del político corrupto que fue perseguido por años y fue encerrado en una muñeca va a ser libre. Gracias, tonto. ¿Por qué se queda? ¿Qué es esto? Ok, ese fue el especial de Halloween. Espero que les haya gustado. ¡Ay, ese cabrón! Y si gustan pueden comentar sus experiencias más perturbadoras en los comentarios y me encantaría leerlos. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí y por escuchar.